con alto nivel de respeto, les introduzco al maestro Vladimir Castro, que en este intervalo de tiempo, durante estos 3 lunes, va a estar con nosotros en la clase. Él va a trabajar dentro la materia entendimiento iluminado, que está dentro del renglón académico que llevamos con el área que estamos dando de regeneración del pensamiento. Recuerden que dijimos que van a entrar nuevos maestros. Ya mi parte en sí con ustedes hasta este momento tiene un paro. Yo voy a estar en todas las clases, voy a estar dándole seguimiento a todo, pero ya el maestro Vladimir es quien va a tomar control en la enseñanza. Pido al Señor que ilumine su entendimiento. Si usted tiene pregunta, no entiende algo, no se quede con la cuestionante, para que no claudique o para que no se forme una confusión, pregunte, que para eso es la clase. En otro orden, nos estamos preparando porque ya el próximo 7 de septiembre será la graduación de este primer módulo. Tendremos la presencial, la que es online. Estaremos pidiendo algunos requisitos para lo que son los diplomas y las clases de grado. Estamos trabajando con lo que es la preparación de los manuales de la escuela para los próximos módulos que vamos a estar habilitando, y sé que el Señor nos va a iluminar en todo lo que vamos a hacer. Así que sin más preámbulo y con mucho respeto, les dejo con el maestro Vladimir Castro. Para mí fue un honor haber estado con ustedes estos dos primeros tiempos en las materias que le impartí. Hay hasta aquí mi parte y les dejo con el maestro Vladimir. Bendiciones. Amados, ay, qué placer, qué gusto estar acá con ustedes, estar acá. Yo sé que van a ser unos días interesantes, bien intensos. Desde ya le pido que a esto hay que poner mucha atención, porque sí, hay que poner mucha atención porque esto hay que digerirlo con cucharita. Pero bien, ¿quién es que el asunto de compartir la pantalla? Aguas Vivas. Tiene el permiso ya, puede compartir. Sí. Por favor, Aguas Vivas, que le permita compartir la pantalla Sí. a Vladimir. Por favor, hazme anfitrión, sí. Sin ser anfitrión puedes compartir ya, yo Sí. habilité, sí. Vamos a ver si eso es verdad. Ay, Dios mío, vamos a ver, Dios. Que no veo aquí donde. El botón verde abajo que dice Share Screen, en el centro de la pantalla, cuando mueve el mouse hacia abajo. Sí, lo que pasa es que yo creo que ese es el problema. Este es un mucho raro. A ver, Si acaba de instalar Zoom, le va a pedir un permiso para compartir la ok, pantalla. sí, Debe autorizar. ya lo encontré. Perfecto. Soy de Dios, porque quieto. Dele F5 para que se ponga grande. Esto es que esto es Mac. Este asunto. Eso es el Chief. Diferente. Ahí, ¿lo ven? ¿Se puede ver ahí? Sí, excelente, gracias. Excelente, perfecto. Bien. Ustedes me conocen por Vladimir Castro, pero muy pocas veces yo hablo de mi currículum en esta materia. Pero creo que es el momento pertinente porque usted va a impartir conocimiento y usted no se va a encontrar con un desconocido que usted no sepa
qué background tiene, qué historial tiene, etc. Yo soy licenciado en teología por varias instituciones. Redeemer Christian University, también por el Instituto Bíblico Betel, tengo una especialidad en en historia antigua y Medio Oriente, y otra especialidad que es como un doctorado prácticamente, que es en el área de las ciencias bíblicas. Tengo ya un tiempo importante estudiando desde muy joven. Yo creo que demasiado joven, diría yo, desde muy jovencito. Dios me permitió incurrir en el mundo del estudio bíblico porque era mi pasión. Así que si usted escucha, como le decía Elizabeth, usted va a escuchar quizás cosas extrañas, usted me pregunta, es lo más factible, porque no pertenecen a la jerga común o al dialecto común que manejamos los cristianos, ¿no? Entonces, por eso es mejor que usted pregunte antes de cualquier otra cosa. El entendimiento iluminado. Con este tema yo tengo más de una experiencia personal realmente. Yo viví esto en carne propia. Yo sé lo que es esto, tanto desde el punto de vista filosófico o ideológico y desde el punto de vista empírico o práctico. Porque yo viví este asunto hace unos años, en 2 ocasiones que bien recuerdo. Las otras quizás no las recuerde tanto, pero en 2 ocasiones le recuerdo muy bien qué fue lo que me sucedió. Y yo quiero compartir con ustedes, precisamente, abrir un espacio para que el entendimiento de ustedes se dimensione y se calibre al nivel donde Dios lo quiere llevar. Porque hay un problema, y es que la religión es muy disruptiva porque ha distorsionado y ha vedado el entendimiento de los creyentes para que el creyente no pueda evolucionar. Pero ok, vamos a entrar en materia. Enlightened understanding. El entendimiento iluminado. El objetivo de del tiempo que vamos a durar acá son sencillos, son 4. El primero es conocer el origen del entendimiento iluminado. El segundo, cómo reconocer que el entendimiento iluminado ha llegado a la vida de alguien, en este caso la suya. 3, identificar cuáles son los intelectos. Yo se los repito, no hay problema. 3, identificar cuáles son los intelectos que están a disposición del ser humano. Y 4, dominar el concepto de entendimiento iluminado en sus diferentes facetas. Repito, primer objetivo, conocer el origen del entendimiento iluminado. 2, cómo reconocer que el entendimiento iluminado ha llegado a la vida de alguien, en este caso la suya. 3, identificar cuáles son los intelectos que están a disposición del ser humano. Y 4, dominar el concepto de entendimiento iluminado en sus diferentes facetas. Estos son los objetivos básicos que al terminar el tiempo que vamos a estar acá, usted tendrá bien claro y bien definido. La introducción. Adherirse al Segel, al intelecto, es imprescindible para reparar al hombre, puesto que la luz del intelecto es la causa primaria que repara todas las fisuras, dijo Abraham Abulafia. Segel es intelecto. Voy a explicar eso en adelante.
el punto más alto de desarrollo que ha alcanzado el ser humano no es la mente consciente y racional, dijo Robert Greene. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Eso fue Pablo a los Efesios en capítulo 1, versos 17 y 18. A mí me encantan estos puntos que tratan aquí estos eruditos, por así decirlo. Hagan el micrófono, porfa. Dice Abulafia que adherirse al segel, es decir, al intelecto, es imprescindible para reparar al hombre, puesto que la luz del intelecto es la causa primaria que repara todas las fisuras. ¿Qué es lo que está diciendo Abulafia? Está diciendo que el intelecto tiene un nivel de luz de poder sanar a las personas, las fisuras, de poder repararlas. Sin conocimiento, lamentablemente, nosotros no vamos para ningún lado. Y por eso usted verá contradictoriamente que las personas que dicen tener a Dios, es decir, nosotros los cristianos, somos las personas más traumadas, más problemáticas, con más problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas psicológicos, problemas mentales y problemas espirituales. Evidentemente que el conocimiento está ahí, pero el conocimiento no ha sido bien distribuido, bien manejado para que pueda sanar el interior del individuo. Entonces, Abulafia, por eso lo toca de esa manera. Dice Robert Greene, que me encanta esto que él dice, que el punto más alto de desarrollo que ha alcanzado el ser humano es la mente consciente y racional. Y es cierto, no hay algo más grande que el ser humano haya alcanzado que superar su parte animal y trascenderse a sí mismo para alcanzar cosas, pero a través de la mente que es consciente, o de la conciencia y de la mente racional. Para que estemos claros. Y Pablo, que me encanta este texto, que dice que él está orando a la iglesia, a Dios por la iglesia de Éfeso, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, pero que para que le alumbren los ojos del entendimiento, para que sepan la esperanza a que Él los ha llamado. Ok. Vamos a entrar en materia. Aquí no hay agua para yo beber y decirle que la beba conmigo. Pero ok. En ningún otro momento de la historia de la humanidad habíamos tenido la necesidad de usar tanto el cerebro humano como lo amerita nuestra época actual. La razón de ello es que a raíz de la diversificación de tareas que hemos ido desarrollando, a raíz de las condiciones del mundo actual, la rapidez, la volatilidad, el trabajo, redes sociales, entre otros elementos que compiten por nuestra atención, podemos concluir que el cerebro actual está más altamente estimulado que el de nuestros antepasados. Está saturado, hastiado de informaciones total y absolutamente innecesarias, puesto que son distracciones que nos mantienen fuera del foco correcto, la intención correcta y por consiguiente la práctica correcta. Ciertamente nos encontramos ante una época muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque aunque nosotros día a día estamos bombardeados por informaciones que no necesitamos, pero se nos ofrecen de manera gratuita, buscando atrapar nuestra atención, buscando atrapar nuestro foco, todo esto que sucede no tiene otro objetivo que simplemente atrapar tu atención, porque tu atención es lo más importante. Número uno. Número dos, tienes que entender que ahora no simplemente compitiendo por tu atención, sino por llenar tu cerebro de una cantidad de información que a mediano, a corto y a largo plazo, usted no va a hacer nada con ello.
Ministro, ¿por qué usted dice eso? Porque son informaciones que no tienen que ver con tu destino, no tienen que ver con tu propósito y no tienen que ver con tu asignación. Son informaciones simplemente pueriles, informaciones seculares, ¿verdad? Que están ocupando espacios donde debía haber conocimiento divino. Pero lamentablemente, se nos ha dado un poco mal el hecho de ver la revelación del Padre, la Biblia, de verla con otros ojos. Y es lo que precisamente venimos a hacer acá. Sigo acá. Sin embargo, al mismo tiempo que estamos abrumados por la exacerbada fuente de información, se yergue un rayo de luz en el horizonte en donde el Creador ha creado las condiciones para que forjemos, extrapolemos niveles de luz probablemente nunca antes visto en nuestra generación, en nuestro entorno, capaces de transformar circunstancias, eventos y todo un contexto en general. Llamemos a esta forma de poder el entendimiento iluminado. ¿Usted quiere? Tome agua, ahora sí. Para que pueda digerir. ¿Qué es el entendimiento iluminado? La palabra entendimiento iluminado, intelecto iluminado o inteligencia iluminada viene del hebreo sehel, la palabra que vimos en la introducción. Sehel tiene una relevancia sin parangón, es decir, sin comparación. ¿Por qué? Porque separa el intelecto puro y simple del intelecto que solo lo puede activar Dios. Es decir, que el intelecto humano no es suficiente para comprender lo relacionado con Dios. De ahí el hecho que necesitamos el chefa, voy a explicar eso ahora, el influjo divino para poder penetrar en el corazón del mundo espiritual y su comprensión. El entendimiento iluminado, y es bueno que usted lo sepa, es un proceso eminentemente espiritual. Dios en su sabiduría y en su infinitud, Dios nos permite poder asimilar, entender y captar pequeños rayos, destellos del plano espiritual a través justamente del entendimiento iluminado. ¿Por qué se le denomina entendimiento iluminado? Porque estamos hablando que es un tipo de entendimiento, es un tipo de intelecto, es un tipo de inteligencia que no parte de la inteligencia producto del conocimiento humano, es decir, que es algo eminentemente divino. ¿Cómo se da esta dinámica? Y yo quiero explicar la primera parte de cómo se da esta dinámica. Como Dios es espíritu, Dios va a hacer lo siguiente. Dios envía la luz. Se le conocen como luces del infinito. Usted debe apuntar eso. Eso está en la pantalla. Las luces del infinito, como el infinito es todo luz, es un ser, Dios es un ser rodeado y lleno de luz. Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16, Pablo dice que él es el único inmortal que habita en luz inaccesible. Cuando habla de luz inaccesible, nos está diciendo que hay un nivel de revelación o un nivel de conocimiento que le compete al Padre que todavía nadie ha podido acceder. Como nadie ha podido acceder porque es inaccesible, a menos que el infinito la quiera revelar, nadie la puede entender. De manera que cuando el infinito quiere revelarse, él envía un rayo de luz que atraviesa todo el plano espiritual para entrar en un recipiente que tenga la capacidad de soportarlo. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Alguien aquí debió decir amén a eso. ¿Dónde está el problema que nosotros tenemos hoy?
que hay menos cantidades de recipientes capaces de albergar lo que el infinito emana, despide y otorga. Por esa razón, usted está aquí para poder preparar su recipiente y sea un usuario, sea una vasija con las condiciones necesarias para poder albergar la luz divina. Vamos a entrar en materia ahora. Vamos empezando. Sucede y acontece que como esa luz, yo estoy hablando de una porque son muchísimas, pero como ese no es mi tema hoy, yo voy a hablar de esta. Esa luz que sale del infinito tiene que encontrar a un hombre y a una mujer. Ese hombre y esa mujer tiene características específicas. Se lo voy a poner de esta manera. Déjeme leer aquí el segundo párrafo. Que yo creo que aquí puse. Ok, para explicarlo de esta manera. Oiga aquí lo que dice. El entendimiento iluminado recorre varias facetas. La primera de ellas es el campo profético. Los profetas eran sacados del cuerpo para poder experimentar la profecía. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Dentro del pensamiento judío, la profecía no es que usted le diga a una gente de qué color se va a poner los interiores mañana. No. El pensamiento judío no entiende profecía en esa magnitud. Profecía tenía que ver, escuche esto, con un estado, un nivel, una dimensión que se alcanzaba. Dependiendo la escuela de pensamiento, tenía 70 niveles, dependiendo. Voy a hablar de la que te creía que eran 70 niveles. ¿Qué sucede y acontece? Que el profeta, por eso usted ve que en la Biblia se encontrará con los profetas que tuvieron experiencias extáticas, es decir, éxtasis proféticos, y esos éxtasis, note que dice Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, al instante estaba yo en el espíritu. Estar en el espíritu para el pensamiento antiguo era que en su cuerpo él no estaba. Y ahora el Padre le estaba revelando a sus sentidos superiores lo que sus sentidos inferiores, es decir, lo del cuerpo, podrían soportar. Vamos a entender esto aquí ahora. Tenemos sentidos superiores, los que están en el alma, y tenemos sentidos inferiores, los que están en el cuerpo. Los sentidos inferiores del cuerpo no pueden soportar las experiencias de éxtasis, revelaciones de alto grado que se ofrecen en el plano espiritual. Hello. Por esa razón, el profeta, Dios tenía que sacarlo del cuerpo y todavía lo sacaba del cuerpo y quedaba abrumado por el impacto de un ser espiritual que estuviera al lado de él. ¿Por qué? Porque es bueno que usted sepa que a pesar de tener los sentidos superiores y estar obrando en el espíritu mismo, el nivel de revelación era muy alto. ¿Por qué sucedía eso? Permítame explicar. La gloria de Dios es autointeligente. La gloria del Padre se revelaba de acuerdo a la mentalidad del profeta. Si el profeta tenía mucha preparación espiritual, Dios se revelaba grandemente en él. Hello, por favor, escuche esto. Si el profeta tenía un conocimiento recipiente, no de quien quería dar. Dios siempre quería dar, pero si el recipiente no estaba preparado, Dios no podía darle al recipiente más de lo que él podía soportar. Nosotros en el día de hoy, nosotros queremos tener grandes depósitos, pero no tenemos recipientes para recibirlos. Por favor. Por favor. Queremos alcanzar grandes cosas, pero no hay condiciones en la vasija que puedan o tienen la capacidad de poder soportar lo que el Padre quiere dar. De manera que si yo no expando la vasija, no habrá espacio para albergar lo divino. Estamos entrando en materia. Cuando el profeta
Dios le daba la revelación, la gloria divina. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Dice Isaías 6 que él vio, cuando murió el rey Usías, él vio al Padre, al Creador, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué fue lo que hizo la gloria divina? Que se le manifestó como lo que él conocía. Porque él había visto a Usías con las faldas. La falda era el ruedo al del rey, de la vestidura real, que eran larguísimas. Entonces, lo más excelso que había visto Isaías terrenalmente, ¿qué era? Al rey Usías. La gloria divina se le manifestó precisamente de acuerdo a lo más alto que él tenía en el entendimiento. Ahora yo voy a llegar al entendimiento iluminado. Pero espérese, ya vamos a llegar tranquilo. Allá que vamos. ¿Qué sucede? Que Isaías está teniendo una experiencia porque la gloria divina quería que él la tuviera. Muchos de nosotros quizás no sabemos esto. La gloria de Dios es que quiere interactuar con nosotros. La gloria del Padre es que quiere acercarse a nosotros. Dios es quien quiere revelarse a nosotros porque Él quiere que nosotros le demos a conocer. Pero con la mente de religioso no se puede. Con tu entendimiento normal tampoco se puede. Déjame terminar lo que dice aquí. El entendimiento iluminado recorre varias facetas. La primera de ellas es el campo profético. Los profetas serán sacados del cuerpo para poder experimentar la profecía, puesto que en el cuerpo no había el soporte suficiente para ello, por lo que el espíritu, para poder impregnar un entendimiento nuevo, una idea nueva, un nuevo concepto, se valía de los sentidos superiores del profeta, atenuando los sentidos inferiores, lo que dejaba al profeta preparado para experimentar la gloria de Dios a través de los intelectos separados. Dios mío. Cuando el profeta tenía la experiencia, se le llama intelectos separados. Voy a explicar eso ahora. Era que al él estar envuelto en la gloria divina, pasaba lo siguiente. Esa gloria no simplemente le mostraba una imagen, lo estaba educando espiritualmente. Por favor. Dios mío. La manera en la que Dios, y aquí yo abro un paréntesis, Dios no forma igual a un profeta que al igual que no forma igual a un pastor. Dios no forma igual a un evangelista como forma igual a un apóstol. El espíritu no repite el mismo ciclo porque no van a desempeñar lo mismo. Hello, cierro paréntesis. Por lo tanto, los intelectos que el profeta adquiría nuevos, ¿de dónde venían? El entendimiento nuevo de estar expuesto a la gloria de Dios. Por eso los antiguos decían que cuando tú te exponías mucho al Padre, tú te acercabas mucho a Dios, tú te vinculabas mucho con Él, entonces tú eras profeta. ¿Por qué? Porque el profeta, una de sus cualidades principales es que le gusta pasar tiempo con Dios. No es como ahora que cualquiera que tiene la barriga echa para adelante y la pegó un día con una profecía es profeta. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No se rían, hombre. Ok. ¿Qué es el Chefa? Vamos a entrar en los intelectos separados. Entonces tenemos entendimiento divino. Ay, Dios mío. ¿Qué es el Chefa? Que lo mencioné en el párrafo anterior. Se le denomina Chefa al fluir, bendición o influjo que ejerce el creador sobre un objeto creado. Se le denomina Shefa al fluir, bendición o influjo que ejerce el creador
sobre un objeto creado. De manera que dicho influjo tiene la función de traer, en primer lugar, información que no está contemplada en el recipiente. Vamos a explicar ahora. El entendimiento iluminado es un rayo de luz, una información codificada que sale del Padre. Pero ¿cómo es que sale y cómo llega a mí? La Biblia dice, Hechos 3:19, lo siguiente: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio significa shefa. Algunos lo traducen como bendiciones, pero realmente es un influjo divino, es una influencia espiritual que cuando llega al individuo, al hombre o a la mujer de Dios, empieza a crear unos cambios sustanciales. Por eso es que cuando ese influjo se activa, ese influjo puede traer iluminación, puede traer revelación, puede traer impartición, trae una información, un conocimiento que no estaba albergado en mí. Yo no lo tenía, yo no lo produje, yo no lo estudié, pero el influjo, el chefa, trajo esa información del plano espiritual al plano físico, porque para que entre el chefa a este plano tiene que ser por un hombre o por una mujer de Dios. Voy a llevar paso, porque esto es complicado entender. El chefa, ese influjo, viene justamente porque el Padre siempre, es algo normal en Dios. Dios siempre está influenciando, poniéndote ideas nuevas. Dios siempre te está dando proyectos nuevos. Dios te está dando planificaciones nuevas. Dios te está impartiendo cosas que Él quiere hacer, pero tú crees que son pensamientos tuyos. Ahí es que está el problema. Como tú lo ves muy grande e inalcanzable, tú dices, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el entendimiento no se te ha iluminado. De manera que ese entendimiento simplemente te llegó como un pensamiento, pero no se materializa porque no ha tomado claridad en tu mente ni en tu cerebro. Se lo voy a poner de esta manera. Dios no solamente te ilumina, o Dios primero, voy a poner de esta manera. Dios te envía, hay unas palabras que toman forma en tu mente. Dios iluminó esas palabras. Y luego ese proceso se materializa a través de una palabra hablada. Tú lo ves como una palabra hablada, no es una palabra hablada, es un entendimiento espiritual, ¿verdad? Y que está siendo plasmado por alguien que el Espíritu está utilizando de vehículo, porque el Espíritu necesita un hombre o una mujer para materializar sus intenciones. Por lo tanto, hay un proceso que se da que se llama, eso no está escrito en esta pantalla, pensar dentro o lenguaje preverbal. Dios emana la idea, que llegue el rayo de luz. Él lo emana, lo expulsa. Hay una mujer que se llama Patricia. Hay otra que se llama Rosalía. Y el Padre dice, bueno, yo voy a insuflar este pensamiento en ella. El pensamiento viene y el cerebro derecho. Hay gente aquí que esto lado aquí, el cerebro derecho lo tienen inactivo. No le funciona para el lado espiritual, el hemisferio derecho. El izquierdo es el intelectual, el que organiza, el que sabe que yo soy Vladimir,
que estoy dando clase hoy, que hoy es lunes, que estamos en República Dominicana. Ese es el que organiza la información. Pero el cerebro emocional o el cerebro espiritual, el derecho, es la antena que recibe todo el contenido que viene del mundo espiritual. De manera que hay gente que lamentablemente nunca se le va a iluminar el entendimiento porque el hemisferio derecho lo tienen secuestrado, se lo invalidaron, se lo atrofiaron, se lo dañaron, se lo mutilaron y por esa razón ellos no pueden conectar con la voluntad de Dios. Dios mío, espérate. Dios mío. Déjame yo entrar aquí. Ok. Déjame bajar acá. Sí, déjame hablar acá. Porque aquí. Ok. Dios mío. Bien. Cuando Dios te activa en algo para iluminar tu entendimiento, lo hace porque el entendimiento tuyo, número uno, no puede producir algo divino y espiritual. Dos, Dios te activa el entendimiento iluminado para despertar áreas de tu cerebro que están inhabilitadas. Dios mío. Pero para que llegue al cerebro la activación, primero tiene que pasar por el alma. El alma perdió, número uno, el alma perdió conciencia de cuando estaba con el Padre. Es decir, usted y yo no nos acordábamos o no nos acordamos de cuando tuvimos conexión, conversaciones con el Padre antes de entrar a este plano. Y al no acordarnos de nada de eso, entonces tampoco nos acordamos de nuestro destino. Pasan años, vienen años y dando vuelta en el mismo sitio. ¿Para qué yo estoy en la iglesia? ¿Para qué yo estoy en los grupos religiosos? ¿Por qué es que yo nunca termino de definir cuál es mi asignación? ¿Qué es lo que yo hago aquí dando vueltas como un trompo? Nunca termino de clarificar hacia dónde me dirijo. Claro, es que el entendimiento no te ha sido iluminado. Cuando el Padre dice, te voy a activar el entendimiento, el Padre empieza a inquietar tu entendimiento y va a provocar cosas en ti en materia mental que no son las que todo el mundo quiere hacer. Si todo el mundo va a la derecha, el Padre te va a dirigir a la izquierda, porque es que el entendimiento divino iluminado no va a encajar con el molde de lo que todo el mundo hace. No solamente que Dios te ilumine el entendimiento, sino que ilumina tus palabras. Tus palabras son como una partera que ayudan a alguien a dar luz. Como que yo me doy cuenta que una persona tiene el entendimiento iluminado cuando lo que él dice, cuando lo que ella dice está abriéndome la matriz para que lo que Dios puso adentro salga afuera. Dios de gloria. Por favor. ¿Habrá alguien aquí todavía? Yo creo que se fueron. ¿Dónde está el problema que tenemos en el día de hoy? Que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Vicente y toda su gente, Villega y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo, y luego nos preguntamos que por qué es que yo no avanzo. Pero mi amor, es que el cuerpo crece cuando se alimenta bien. Tú te estás alimentando de cualquier tipo de comida que aparece, que se oye bien, que suena bien, pero no tiene la intención de dimensionarte ni de cambiarte.
La otra causa por la que yo me doy cuenta que alguien tiene un entendimiento iluminado es muy sencillo. Yo no me canso de escucharlo, yo no me canso de escucharlo. Porque tiene algo, y es que está trayendo mucha luz y está vitaminizando, está equipando mi alma en áreas que ella tenía deficiencias. Tres, la tercera es que una persona, me doy cuenta cuando tiene el entendimiento iluminado, que cuando él habla o ella habla, yo quiero ir a Dios. Porque el espíritu de su enseñanza tiene la capacidad de conectarme con Dios en una manera que yo antes no lo podía hacer. My goodness. Si la enseñanza que usted está escuchando, aunque sea yo, y esa enseñanza no lo está llevando a Dios, suelte eso. Suéltelo. Y ya. ¿Por qué? Porque la enseñanza tiene un espíritu. Y el espíritu de Dios va a tomar la boca del que tiene el entendimiento iluminado para poder iluminar a otros, para poder desarrollar a otros, para hacer crecer a otros. Si usted no está creciendo, usted no está avanzando, no se siente que va evolucionando, bueno, probablemente esté escuchando la enseñanza equivocada. Voy a llevarlo suave. Vamos a entrar ahora al chefa. Vamos para allá. Voy para allá ahora. Vamos al chefa. Bien. Vamos allá. No. Vamos aquí. Ok. Gracias. Ok. Aquí está. Ok. Se le denomina shefa al fluir, bendición o flujo que ejerce el creador sobre un objeto creado. De manera que dicho influjo tiene la función de traer, en primer lugar, información que no está contemplada en el recipiente. O sea que dicha información viene contenida con ese fluir con la finalidad de actualizar la vida de aquel que el influjo elija. Cuando el Padre quiere hacer algo extraordinario con alguien, Él activa este poder. Y este poder trae informaciones que en el mundo espiritual los demonios no tienen acceso a ella. 1, 2, los ángeles no tienen acceso a ella. 3, no es una información que se encuentra en cualquier lugar. 4, es un tipo de información que, como dice acá, actualiza la vida del individuo. Déjeme ver si lo puedo poner en español.
déjame terminar de leerlo. Ok, que aquí yo creo que responde muchas cosas. Dice, el chefa está en la facultad de adherirse al intelecto del hombre o mujer de Dios, y el hombre o la mujer de Dios se puede adherir al chefa, de manera que el usuario del chefa no puede separar si es su propio intelecto o aquel que es insuflado por el creador. Mire qué es lo que pasa. Cuando el padre activa el chefa, y normalmente yo le voy a decir donde usted lo ha visto, usted está en un culto glorioso y usted tiene una presencia extraordinaria. De momento en el culto empiezan a pasar ciertas cosas extrañas. De momento hay alguien que empieza a tener una experiencia celeste. Pero hay otro que empieza, Dios empieza a profetizar, como por ejemplo pasó en el caso de Saúl, que los profetas estaban profetizando y él llegó a la atmósfera y él empezó a profetizar normal, porque la atmósfera estaba cargada de un código. Y eso, entonces, que el que entró en la atmósfera se benefició de lo que estaba pasando ahí. Eso pasa con el chefa. Ese influjo, esa influencia, cuando ya ha llegado a nosotros, estando en culto, que alguien empieza a sanarse, hay otro que empieza a ser liberado, otro empieza a tener una experiencia extraordinaria. Todo ese fenómeno, esa fenomenología es el chefa. Ahora bien, hay un momento, me pasó una vez en Santiago, eso fue increíble. Había un ministro y cuando él empezó, yo recuerdo que fue tan fuerte lo que cayó ahí que una niña como de 12 o 13 años empezó a hablar en hebreo y yo la estoy escuchando y cuando ella, una cosa sublime, todo el mundo que estaba ahí se volvió loco y ella empezó a hablar en hebreo lindísimo y estaba declamando algo y yo estaba más o menos entendiendo. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero entonces, no obstante a eso, no obstante, hubo algo que él hizo también. Oiga esto. Estamos bien, estamos bien. Y él dice, las mujeres súbanme al altar. Ok. Y los hombres, ok, los subimos al altar, perfecto. De repente, dice él, miren, ninguna mujer aquí se va a quedar de pie. Porque todas van a sentir como que van a estar dando a luz. Padre de gloria. Nosotros entramos a las 7 de la noche a esa reunión y eran las 2 de la mañana y estábamos ahí todavía. Las mujeres llorando literal como que estaban dando a luz. Yo me quedé, yo nunca había visto eso en mi vida. Digo yo, por favor, ¿y qué es esto? Bueno, lo cierto es que yo aprendí a ver a Dios en diferentes categorías. Y me di cuenta de lo siguiente. Hay un día que Dios va a querer trabajar con mi cuerpo. Hay un día que Él va a querer trabajar con mi espíritu. Hay otro día que Él va a querer trabajar con mi corazón. Pero hay otro día que Él va a querer trabajar con mi alma. Dios no se va a limitar a trabajar conmigo, con usted, al nivel que usted y yo queramos. Dios va a hacer lo que Él le dé la gana cuando Él quiera y porque Él quiere y ya. Entonces, fíjese qué pasa. ¿Cómo yo entendí luego del tiempo que entendí esto del chefa? Sencillo. Por lo que me pasó a mí luego. Un sábado, yo estaba acostado y entre durmiendo y despierto, yo vi como 3 letras hebreas en el techo de mi casa. Y cuando veo las tres letras de buenas a primeras, yo tenía la sensación de que ellas querían entrar en mí. O de repente yo veo las letras que se me metieron por la cabeza. Digo, ok, aquí es que vamos. Por aquí que más cerca. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo me levanté de esa cama y recuerdo que me pasé ese día estudiando, ese sábado estudiando de una manera increíble. ¿Qué fue lo que pasó? El Padre estaba trabajando con mi entendimiento. Muchos de ustedes, Dios ha empezado a trabajar con su entendimiento, pero ustedes no lo saben. Y le voy a explicar cómo. Hay algunos que sienten que algo les camina en la cabeza. Hay otros que se le calienta la cabeza y ustedes no saben que son fenómenos del espíritu.
y el espíritu está rompiendo tu estructura mental caduca y limitada porque él quiere traer algo nuevo, pero como tú no conoces esa manifestación, tú no le has sacado el mayor provecho. Hay otros incluso que luego de esta clase van a sentir calambres que le pasan por el cuerpo de la cabeza hacia abajo porque el espíritu está penetrando tu caparazón duro, tu coraza dura, el espíritu le está penetrando para poder insertarte la revelación en el entendimiento consciente. Hello. Por esa razón, alguien tiene que entender aquí que cuando el espíritu quiere activar el entendimiento iluminado, probablemente te va a pasar como le pasaba a los antiguos. ¿Qué le pasaba a los antiguos, ministro? Lo primero era que los que eran maestros duraban semanas enseñando y nadie los detenía. Ay, Dios mío. Nadie los detenía. Y a la semana, y yo estaba enseñando. Porque en el fluir que ellos entraban, ellos no se daban cuenta que estaban siendo utensilios del espíritu y había un escriba al lado escribiendo todo lo que ellos estaban diciendo, plasmándolo, ¿verdad? Para poder recoger todo el bocado de sabiduría que venía del espíritu. 2, le pasaba a los salmistas. No es como ahora esta vagamundería que nosotros tenemos en la iglesia, porque ahora cualquier es salmista. Una vagamundería, no. Le voy a explicar algo. Un salmista era un individuo que tenía inspiración divina para componerle a Dios. David es salmista, pero ¿cómo se hizo salmista? En un monte criando ovejas. No fue a ninguna escuela. ¿Cómo aprendió a ser salmista? ¿Usted nunca se lo preguntó? Entendimiento iluminado. El Padre no solamente le dio, y le voy a dar un secreto de David. En la literatura hebrea, en el texto original, los sabios saben en qué posición estaba la luna y el sol cuando David escribía los salmos. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Ministro, ¿cómo así? Por supuesto, porque David, a la hora de componerle a Dios en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, él tenía códigos y claves, porque dependiendo de cómo estuviera el sol, la luna y la posición de los astros, él escribía. No, pues yo no voy a seguir hablando de eso. Tome agua. Oh my God. Como yo. Cuando David aprendió a ser salmista, el Padre lo inspiraba, porque no es solamente que era salmista, empezaba a componer melodías, cánticos. Me voy a un chin más lejos. Había muchos arpistas en Israel. ¿Y por qué con David a que se le iban los demonios a Saúl? Mire qué era lo que pasaba. Cuando en el cielo, la adoración es una dimensión, es decir, hay un lugar en uno de los cielos donde hay una dimensión donde se adora. Se le llama el templo de la majestad. No es que voy a dar muchos detalles de eso. Hay dos seres específicamente que tienen la adoración más intensa en el cielo, que son los querubines y son los serafines. Qué curioso, la palabra serafín y la palabra querubín vienen de la misma raíz en hebreo, lo que significa, y algo que los une es el elemento fuego.
Por eso ellos son como piedras ardientes, son ardientes, son eufóricos, enardecidos en la adoración, porque esa es su naturaleza. Por eso Isaías, el serafín que le pasa el carbón, es un serafín que le pasa el carbón, porque la dimensión donde está es de fuego. Póngame atención. ¿Qué sucede? Que David pudo conectar con esa dimensión. Entonces, no es solamente que conectó, es que él traía precisamente, podía traer a la tierra parte de lo que sucedía ahí. ¿Cómo lo hacía? Entendimiento iluminado. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Que hay gente aquí y que probablemente escuche este video luego, que Dios le va a habilitar el entendimiento de componer canciones que no se habían escuchado en este plano. Por favor. Dios mío, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Le estoy hablando a gente que aunque ellos no lo crean, el Padre tiene la encomienda de despertar composiciones, escritos, salmos, porque cánticos espirituales. Yo no sé, usted a lo mejor cree que los salmos se dejaron de escribir. No, los salmos no se dejaron de escribir. No, se cerró el canon, pero no se cerró la revelación. Se cerró la escritura, pero no se cerró el fluir del Padre. Por esa razón, usted tiene que saber que cuando Dios quiere mover a alguien, Él va a iluminar el entendimiento, es decir, va a habilitarle algo en el pensamiento. Oh, Dios mío, le estoy hablando a gente que sienten pullones en el cerebro, pullones, que tienen pullones en la cabeza. Si esos pullones que te dan en la cabeza, esos sí no vienen de Dios, son dardos del diablo para poder limitar el fluir del pensamiento divino en tu vida. Para poder quitarte esos dolores de cabeza, no son normales. Esos dolores de cabeza tienen un origen. Son ataques despiadados, porque cuando el cerebro se calienta, los dolores de cabeza tienden a destruir neuronas. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Tienden el caliente en la cabeza, cuando no viene de Dios, lo que hace es que quema las neuronas. Es como que la meten en aceite caliente y la sofríe. Por favor. Pero yo voy a terminar aquí con esto, sí. Mire acá. Se puede definir también el Shefa como el intelecto separado que el hombre puede utilizar, dado que el Shefa es una emanación con información de índole espiritual producida por el Padre, penetra el alma del ser del hombre y le despierta las inteligencias que yacen en el alma. Pero por alguna razón el individuo no lo capta, sino que expuesto a ese poder asimilará cosas que nadie le había enseñado, facultades que no había estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos como ejemplo a Bezalel. Bezalel, sí, aquí yo puedo terminar. Bezalel. Dios tiene tratando con Moisés un buen tiempo. Moisés está en el Sinaí él ve un modelo de cómo va a ser el tabernáculo. Pero entonces Dios le dice, no eres tú que lo va a hacer, lo va a hacer Bezalel. No tiene sentido, porque el que ha tenido experiencia con Dios es Moisés. ¿Cómo que Bezalel es que va a construir el asunto? No tiene sentido. Mire dónde está el problema. Dios le dice a Moisés, mira, yo he llamado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu del conocimiento, de la enseñanza, de las artes, para engastar en toda piedra preciosa, oro, plata, bronce, etc., madera. Ok. Mire aquí algo de Bezalel que a mí me rompe la cabeza cada vez que lo medito. ¿Cómo es que Bezalel
puede hacer un tabernáculo sin haber estudiado construcción o arquitectura. No obstante a eso, la palabra, o sea, la manifestación del Espíritu en él no fue hablando en lengua. Lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. Ni estaba danzando, ni estaba hablando en lengua. No, Dios le dice a Moisés, pero que yo lo llamé, mira, y lo llené de tal cosa y de tal habilidad y de tal inteligencia. ¿Sabe qué yo descubrí con esto? Que curiosamente las mismas habilidades que el Espíritu puso en Bezalel son las mismas inteligencias que crearon el universo. Por favor. Por favor. ¿Hay alguien aquí todavía? Es decir, el Padre, oiga lo que hizo Dios. Dios tomó un muchacho de 13 años y le puso las características, las potencias que él había utilizado al momento de crear. Por Dios. ¿Cómo es que Dios tiene esa capacidad de tomar a alguien que es un ninguno y darle algo que ninguna universidad en este plano, ningún instituto, nadie puede hacer eso? Pero ¿cómo es que a Dios se le ocurre? ¿Por qué Dios es tan ocurrente? ¿Por qué Dios escogió a una mujer? ¿Por qué Dios escoge a un hombre con esas características? Pero la cosa no se queda ahí. Bezalel es de la tribu de Judá. Él es el primero en hacer, él es el que hace el primer tabernáculo. Y el segundo, ¿quién lo hizo? David. ¿Y de qué tribu es David? De Judá. Ok. Escucha aquí. La palabra tabernáculo es Mishkan en hebreo. El que no entiende cómo opera Dios en materia de entendimiento iluminado, fácilmente se frustra. Porque un día tú vas a ver a alguien, una mujer, una loca o un loco, que él se le va a ocurrir hacer algo y que él va a decir que Dios lo mandó y que tú no le puedes refutar eso y él lo va a hacer y ella lo va a hacer. Pero que no tiene lógica, ¿no? Que no tiene que tener lógica. Pero que nadie la acepta, no es que nadie no tiene, no es que esto no es por aceptación ni validación de nadie. No, esto fue que Dios que dijo. Mishkan, la primera implicación de Mishkan es la tienda de la residencia. ¿Qué significa eso? Donde Dios iba a residir. Dios tuvo que enviar a alguien con los planos correctos para poder él morar donde él quería estar. ¿Sabe lo que yo te estoy diciendo? Lo que Dios te manda a hacer es porque él quiere traer algo diferente. Y él no va a permitir que lo humano se interponga en algo espiritual que él quiere hacer. Dos, se le llamaba al Mishkan, al tabernáculo, la tienda de la reunión. ¿Por qué Dios quería hacer un tabernáculo en la generación de Bezalel? Porque habían personas con más diseños divinos, con más intelectos divinos,
con más entendimientos ocultos que Dios quería despertar. Por favor. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Probablemente lo que el Padre te mandó a hacer no tiene sentido, no tiene coherencia, pero cuando a otros te vean atreviéndote a hacer lo que Dios te mandó a hacer, muchos van a seguir tu ejemplo, van a seguir tus pisadas, simplemente porque ellos tienen algo también que dar, pero ellos no se han atrevido a hacerlo porque no han visto a más nadie ejecutándolo. Hay gente que tiene miedo de iniciar algo, pero se necesita un Bezalel. Alguien tiene que atreverse a hacer las cosas distintas. Alguien se tiene que atrever a predicar distinto, a impartir distinto, a enseñar distinto. No podemos pasarnos la vida entera escuchando la misma perorata. No podemos pasarnos todos los años en esta tierra escuchando a gente que no tiene nada que decir y los que tienen algo que decir están escondidos. No podemos pasarnos los años en esta tierra perdiendo el tiempo, poniéndole atención a gente que no tiene diseño, no tiene propósito, no tiene trayecto de vida, gente que no va para ningún lado, gente que probablemente lo único que tiene es una fachada. Pero no podemos pasarnos todos los años en esto, señor. Y con esto termino. Bezalel es una palabra compuesta. Bet, salt, el. O bet, sul, el. Beit es casa en hebreo. Sal es destino o camino. Y él es Dios. Bezalel es el que diseña el destino o el trayecto que te lleva a la casa de Dios. ¿Cómo lo hizo? Fue sencillo. Él dejó que Dios entrara a su vida como Dios quería. Porque yo a veces no entiendo cómo es que hay gente que ellos quieren decirle a Dios la manera en la que él tiene que trabajar en su vida. Yo quisiera, ¿cómo es que hay gente tan osada que ellos son los que le dicen a Dios, yo quiero que tú lo hagas de esta manera, de esta manera, de ella manera? No. Parte de nuestro fracaso se debe a que nuestras oraciones están apuntando a la misión equivocada. Se lo digo por mí. Cuando yo oraba, recuerdo, eso es increíble. Y yo decía, bueno, Padre, yo no te voy a pedir dinero, porque yo no me arrodillaba de que a pedir dinero, ni posesiones, aunque tú sabes que lo necesito. Pero yo si realmente algo me palpitaba y algo me inquietaba, era que yo, si vine a esta tierra, no fue para que haya más gente en esta tierra. Y mi oración era, yo quiero ser todo lo que tú dijiste que yo podía hacer. Yo quiero ser un maestro, pero no un maestro como todo el mundo. Yo no quiero hablar el lenguaje de todo el mundo, comportarme como todo el mundo. No, yo sé que tú hiciste algo para mí, que tiene mi nombre, tiene mi esencia, está impregnado conmigo, y yo lo quiero ver realizado. Yo no quiero parecerme a nadie. No quiero andar en la esencia de nadie. Yo quiero andar en la esencia tuya, en la esencia que tú diseñaste para Vladimir. Entonces, yo creo que parte de lo que nosotros debemos hacer es cambiar la dirección de la oración, porque la oración nuestra no puede ir, que Dios no está tampoco comprometido a responder algo que Él no ha diseñado. Por favor. Dios no está comprometido con mis caprichos. Dios no está comprometido con mis gustos. Dios no está comprometido con mis placeres. Dios no está comprometido con lo que Él diseñó.
De manera entonces que ahora usted va a tener que orar diferente. Porque si el Padre quiere despertarle el entendimiento a alguien, pero la oración suya no se parece a lo que el cielo ha dicho, el cielo no va a responder nada porque hay un cruce. Usted tiene un cruce. Es un cruce que usted tiene. El cielo queriéndote dar algo y tu capricho anhelando otra cosa. Dios mío. Por favor. Por eso mucha gente se pasan años y años y ellos creen que es que Dios no responde. No, Dios no responde lo que Él no ha diseñado. Dios no puede respaldar lo que Él no ha hecho. Y por eso te pasan 5, 10, 15 y 20 años en una misma oración. Cosa que Dios la pudo responder en meses, te tocó años. Porque tu inclinación a tu oración estaba desviada. Señores, yo creo que está bueno por hoy. Yo le voy a pedir, ustedes su pregunta, ustedes me la escriben ahí el próximo lunes. Tomamos un tiempo para responder preguntas. ¿Qué le parece? Bien. Y sí, vamos a hacerlo así. Y vamos a orar ahora. ¿Qué le parece? Es mucho mejor todavía. Abacadosh, Padre Santo, te damos gracias. Te bendecimos enormemente. Te damos toda la gloria, las loas. Gracias por este momento tan maravilloso, tan extraordinario, tan lindo. Gracias. En donde tú querías, Señor, conectarnos con una nueva revelación de tu existencia. Mira, Dios mío, a María Ángela Pérez. Yo oro por ella en este instante, Padre. Y veo que el Ruach HaKodesh, veo que el Espíritu de Dios está penetrando su cerebro ahora. Yo veo que el Ruach ahora empieza a insertar intelectos, habilidades, diseños. Veo que empieza a insertar intelectos ahora. Tu cabeza está caliente porque el Padre empieza a instalar. Yo veo diseños que el Padre empieza a poner en tu cerebro. Tus neuronas se van a comportar diferentes. Neuronas que estaban inactivas hoy cobran vida en este instante. Estoy hablando con gente aquí también que tiene el entendimiento, pues se le iban las ideas, se le iba lo que el Padre ponía en ellos, se le iba, se evaporaba. Pero hoy vuelves a recuperar. Dios mío, Dios de toda gloria, empiezan a activarse los niveles del entendimiento que estaban muertos, inactivos. Dardos que te enviaron a la cabeza. El Espíritu en este instante empieza a sacarlos. Dardos en tu cabeza. Veo que sacan dardos de tu cabeza. Porque el Espíritu viene en una nueva modalidad ahora. Ey, Sharo como senda rababa querota rabacera nayaka. Rebo querota manso renarayakiaron. El Espíritu de Dios. Dios mío, se está paseando por sus hogares. Meco chambracado coturubo. Leyemo, maenso. Dios mío. Dios mío. Dios mío. El Espíritu empieza a potenciar la inteligencia de algunos. Le estoy hablando a áreas de tu entendimiento cautivas, encarceladas, entendimientos que no fluían, entendimientos que no permitían rebecar avance, pensamientos de estancamiento, de atraso, de miseria, de pobreza.
das un paso adelante y son 10 para atrás. Hoy rompe el espíritu eso en tu vida ahora. Que tu asencareno ten forayaba. Todo espíritu de atraso mental, baba. Hay algunos que el espíritu le está despertando el intelecto de las finanzas, que habían estudiado levemente contabilidad, pero lo habían dejado. El espíritu está devolviéndole ahora la capacidad para manejar el dinero. Porque el padre no te podía entregar dinero sin la habilidad de manejarlo. Oh Dios. ¡Ey! Hay una unción que se va a quedar con ustedes de despertar entendimientos. Dios mío, hay maestros aquí en medio nuestros que tienen que ser despiertos su entendimiento para impartirle a otro entendimiento iluminado. Dios mío, inteligencia iluminada. Dios mío, en el nombre de Jesús. El espíritu que despierta el entendimiento está aquí para honrar al Padre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les bendigo enormemente, amados. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, mira a Oriana Dávila. Dios mío, el espíritu está aquí. Y todo ataque en enfermedad que está oculta, cautiva, empieza a quebrarse en este instante. Hay gente que va a empezar a quebrarse en este instante, pero a quebrarse por dentro, y la enfermedad que el maligno quiso insertar en ti empieza a salir ahora. Empieza a salir por tos, empieza a salir por lágrimas, empieza a salir por estornudo, empieza a salir por bostezo, empieza a salir. La atmósfera de la liberación, de la sanidad, es la que el espíritu también está activando en este instante. En el nombre de Jesús, Dios mío, gente que va a ser libre, que no podía dormir bien, hoy van a ser libres. Gente que tenían insomnios, Dios mío, el espíritu está aquí, Dios está aquí, porque vino a intervenir en tu vida en este instante. Todos esos ataques tienen la intención de desconcentrarte, desenfocarte mentalmente, o crear condiciones deplorables para tu vida. En el nombre de Jesús, el Padre lo ha hecho para gloria y honra de su nombre. Amén y amén. Yo les bendigo enormemente, amados. Nos vemos en la próxima clase, si Dios así lo permite. Un abrazo a todos. Shalom y bendiciones. Amén. Amén. Dios bendiga, pastor.